Bienvenidos a un nuevo video de Demori Parfum. Soy Agustín. Hoy les voy a compartir mis actuales 5 perfumes de Jean Paul Gaultier favoritos. La historia grande de Jean Paul Gaultier en la perfumería comenzó en 1995 con el clásico Le Male, un perfume que no puede faltar en esta lista, sería mi número 5. Utilicé un montón de frascos a lo largo de mi vida, el último lo terminé hace 3 años atrás, no lo volví a reponer por el tema de su duración que ha bajado bastante, lastimosamente su proyección y su duración me terminaba durando unas 4 horas, pero sin dudas es un clásico que lo puso a Jean Paul Gaultier dentro de los primeros lugares en la historia de la perfumería con este perfume que es de los más sobresalientes de los últimos tiempos. Un aroma que me lleva a mi adolescencia, a mi primera juventud, que lo utilicé un montón. Me acuerdo también que había un compañero de mi colegio que lo utilizaba. Inconscientemente cuando huelo este olor me lleva directamente al rostro de esta persona. Es un aroma clásico, memorable, que se va a destacar principalmente por una parte avainillada. Tiene también lavanda, lo que le va a dar un toque ahí clásico, con menta, una parte verde, abatonca, que va a generar ahí un giro dulce a esta fragancia, y ámbar que la compacta. Un aroma sensual, muy llevadero, fácil de usar, que atrae mucho a las mujeres, les sigue gustando más allá de lo clásico que es. Es un aroma atemporal que va a trascender la moda como lo viene haciendo. Destaco que fue y que es un ícono en la historia de la perfumería. De hecho es el padre de los aromas de Jean Paul Gaultier que fueron sucediendo a lo largo de los años. En mi modo de ver, los hijos han superado al padre en cuanto a performance y le han dado una vuelta original y modernizada a este clásico ADN. Vamos con el próximo. Le Male Le Parfum, versión hecha en 2020. Este es un perfume dulce, especiado, que es bastante masculino. De hecho les diría que es el más masculino de la saga de Jean Paul Gaultier. También está la versión Classic Essence de Parfum que introduce la nota del cuero, pero en mi opinión me inclino por este perfume. Acá va a sobresalir vainilla amalgamada con cardamomo, lo que le va a dar ahí un giro dulce, picante, redondeado con lavanda, iris y maderas que van a potenciar esta parte masculina. De los que iremos nombrando, es la más masculina, la más nocturna, la más madura, la más seria, pero sin llegar a un punto elegante. Y sin lugar a dudas es la más seductora y misteriosa por toda esta parte especiada, cálida que tiene. En mi piel me dura aproximadamente 10 horas y la proyección que tiene esta fragancia en mi piel al menos es media íntima. La recomendaría principalmente para invierno y otoño, no la sacaría de ese uso. Para un uso nocturno, por ejemplo, situaciones de salidas con tu pareja, una cita, una salida al aire libre, situaciones de entrecasa donde quieras disfrutar un aroma cálido, agradable. En líneas generales es una fragancia de muy buena calidad con un aroma encantador que disfruto mucho de utilizar. Le Male Le Parfum. Número 3, vamos con Scandal Pour Homme, la versión Eau de Toilette, porque después salió la versión Eau de Parfum, pero les recomendaría esta, que es la más equilibrada. Esta es una de las mejores fragancias que tenemos en el mercado para jóvenes. Es una fragancia sumamente deliciosa, dulce. Va a destacar ahí por una parte de abatonca combinado con caramelo, una parte verde con esclarea, el vetiver que le va a dar ahí profundidad y carácter, un toque más masculino, y mandarina perceptible en los comienzos. Y el resultado que tenemos acá es una fragancia con un ADN extremadamente jovial, informal, chill, divertido, brillante, alegre, sensual, cálido, atractivo, sexy, que va a invitar a conectar. Es de las típicas fragancias que actúan de imán hacia tu cuello, que se te van a querer pegar acá. Es exquisita para citas, para salidas al aire libre, para bares, para situaciones en donde quieras convertirte ahí un poco en el centro de atención, porque es una fragancia que te vas a destacar tal cual indica la tapa. Sería la versión masculina de Scandal by Night, perfume femenino que me encanta, sumamente jovial y con las mismas características que estas, pero aplicado más al sexo femenino. Es un encanto de fragancia, de las más recomendadas para jóvenes. En mi piel me dura aproximadamente arriba de 8 horas, puede llegar a durar 10 horas, con una proyección media. Fragancia también que si me la aplico a la noche, a la mañana la sigo sintiendo muy recomendada para probar, sobre todo para jóvenes o para adultos con una actitud chill, jovial. Scandal Pour Homme, un verdadero escándalo.
Y pasamos a la número 2, una fragancia que me gusta muchísimo y es Le Beau Le Parfum, fragancia creada en 2022 por Kentin Beast, un muy buen trabajo hecho por el perfumista acá. La versión Eau de Toilette, que es más jovial, más liviana, un poco más fresca, más diurna que esta, pero me gusta mucho más esta porque tiene mejor proyección, más duración y es más profunda y madura. Las notas principales acá van a ser el coco y la piña, que van a estar dulcificados por el avatonca, que es lo que más rápidamente vamos a percibir acá y que va a estar durante todo el transcurso de la fragancia, y esto va a estar compensado con una parte ambarada y amaderada. Tiene muy buena duración también esta fragancia. En mi piel me dura arriba de las 8 horas tranquilamente, con una proyección media. Es una fragancia bastante cálida, recomendada principalmente para invierno, otoño. En primavera también la podemos utilizar, no se las recomendaría para usar en verano por esta parte cálida que tiene, que es bastante intensa, que tal vez no te llegue a empalagar, pero sí que se va a sentir bastante. Es un aroma tranquilizante, muy agradable, que genera una vibra relajante con estas notas tropicales del coco y de la piña, y para un uso casual, semi-formal, no lo utilizaría como una fragancia hiper elegante ni tampoco como algo muy informal. Está más bien en los usos medios. Se distingue por ser una fragancia muy equilibrada, va a estar muy bien para todo sin destacarse por algo en especial. A mí la situación que más me gusta utilizar esta fragancia, de hecho en el último viaje largo me apliqué esta fragancia y la disfruté muchísimo en paseos al aire libre. Muy recomendado, bastante versátil dentro de todo, Le Beau Le Parfum. Y llegamos al número 1 y en mi opinión el mejor de esta casa, al menos el que a mí más me gusta y más disfruté durante el transcurso de mi vida, Ultramal de Jean Paul Gaultier del 2015. Perfume creado por Maison Francis Kurkdjian. Lo he utilizado y disfrutado muchísimo en los últimos tiempos. Actualmente lo agoté, por eso no tengo el perfume acá conmigo, porque no soy de conservar los frascos. Sin dudas lo voy a reponer cuanto antes porque es un aroma que me encanta y que lo disfruto muchísimo. Ya hemos hablado de él en el video de perfumes altamente sensuales, porque en ese rubro es un perfume extremadamente sensual, de esos que son cálidos, envolventes, atractivos, dulces, abrazables, que enamoran. Es un perfume que es bastante jovial, aunque también un adulto lo puede utilizar perfectamente, pero sí que considero que es el perfume más sensual, jovial que podemos tener. De hecho, Maison Francis Kurkdjian se destaca por hacer perfumes altamente sensuales, como por ejemplo Baccarat Rouge, otro perfume exquisito y extremadamente sensual. En mi piel este perfume me estaba durando aproximadamente unas 8 horas en piel, con una proyección media. Vamos a percibir esa parte de vainilla que se siente, que va a estar de principio a fin en este aroma, que le va a dar toda esa parte dulce, combinado con la fruta de pera, que le va a generar ahí una salida dulce, frutal, exquisita. Tenemos también un toque de canela, lavanda, sobre una base ambarada que la envuelve y que la va a volver bastante cremosa y compacta. De los mejores perfumes comerciales y de los que más he disfrutado de todos estos últimos tiempos, Ultramal de Jean Paul Gaultier. En líneas generales tenemos una gran calidad aromática en los perfumes de Jean Paul Gaultier. No son perfumes que van a tener notas muy naturales, sino que se van a percibir más sintéticos, como si fueran perfumes más urbanos de ciudad, pero que son muy ricos y muy buenos en esto de lograr resultados de atracción. Hacemos un cierre rápido y dinámico de qué perfume elegiría para cada categoría específica. Jovial, me inclinaría por este. Para los jóvenes, Scandal Pour Homme es el más jovial de esta lista, junto a Ultramal, una fragancia brillante, vivaz, divertida, jovial, alegre. Y el perfume más sensual, el recomendado para citas, para conectar, para tener intimidad, sin dudas, Ultramal. El más caballero y masculino, Le Mal Le Parfum, es el más adulto, el más serio, el más maduro. Después, el perfume icónico, el que fue más representativo de toda esta casa, y el clásico Le Mal no puede faltar. Y el más versátil, sin llegar a ser un aroma versátil por esto de la dulzura que tiene y las notas particulares de piña y coco, Le Beau Le Parfum amplía un poco más sus posibilidades de uso que el resto. Cuéntenme el preferido de ustedes de esta casa. Les mando un abrazo grande, nos estamos viendo en el próximo. Muchos éxitos para todos.